Sí. Desde ahora, 20 segundos. Muy bien. Buenas noches a todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Bienvenidos a este importante foro que le hemos denominado la corrupción e impunidad como el pecado capital de la democracia. Esto en el marco del primer Congreso Corrupción, una pandemia permanente, donde tenemos como invitados a la licenciada Tel Maldana, ex fiscal del Ministerio Público, al excomisionado de CICIG, Iván Velázquez, y al diputado Aldo Dávila, bajo la conducción del licenciado Haroldo Sánchez, director de Factor 4. Esperamos que este foro tan importante pueda generar esas discusiones sobre el andamiaje y la cooptación del Estado que actualmente siguen teniendo eso que se denominó por muchos años y que sigue estando la famosa alianza criminal. Entonces, para esta discusión dejaríamos al licenciado Haroldo Sánchez, que a pesar de tener un extenso currículum, únicamente dice que es licenciado en Ciencias de la Comunicación y que ha dirigido medios de comunicación. Entonces, dejaríamos el tiempo desde ahorita al licenciado Haroldo Sánchez. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Por un momento me trasladé a un par de años atrás con los jueves de CICIG, donde la población guatemalteca siempre estuvo al tanto de las investigaciones que la Comisión junto al Ministerio Público llevaron a cabo para desarticular esos andamiajes de corrupción e impunidad. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas y vamos a empezar con la primera ronda de preguntas, que cada panelista va a tener 3 minutos para responderlas. Y la pregunta es esta: por su trabajo al frente del Ministerio Público y la CICIG en el año 2015, se destaparon varios casos de corrupción, lo que generó la indignación de la población. ¿Cuál es la experiencia en la desarticulación de las estructuras ilegales en las instituciones públicas que ustedes tienen? Le damos la palabra a la doctora Tel Maldana. Muchas gracias, Haroldo. Buenas noches. Quiero agradecer a las organizaciones sociales que promovieron este foro por invitarme a participar en el mismo. Es un gran honor compartir con el diputado Aldo Dávila, con el doctor Iván Velázquez y con Haroldo Sánchez, por supuesto. Respecto de su pregunta, realmente 3 minutos para hablar de ese tema es poco, pero podemos poner ejemplo el caso La Línea, que estaba dividida por una estructura o conformada por una estructura criminal interna, alta, media y baja, y una estructura criminal externa, alta, media y baja, con roles específicos para cada uno de sus integrantes y que nos mostró lo sofisticada que puede ser la corrupción en Guatemala. Es un caso también que nos demuestra cómo se puede ir generando la impunidad y cómo la impunidad fortalece la criminalidad. De ahí la importancia de que haya llegado a Guatemala la Comisión Internacional contra la Impunidad, puesto que si no luchamos contra la impunidad, las estructuras criminales siguen fortaleciéndose, siguen capturando al Estado guatemalteco. Y los diversos casos, que es una lista muy larga: cooptación del Estado, negociantes de la salud, son casos
que nos ponen entonces de manifiesto y nos revelan que la corrupción en Guatemala es sistémica, no es la excepción, es la regla. Y de ahí que surja y se mantenga, a mi juicio, un Estado capturado. Gracias, doctora. Don Iván Velázquez, ¿usted podría hablarnos un poco sobre esa experiencia en la desarticulación de estas estructuras ilegales? Bueno, primero, buenas noches, Haroldo, y al exfiscal Telma Aldana, al diputado Aldo Dávila. Un gusto estar con ustedes esta noche compartiendo estas experiencias. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales, de una vez, para no perder los 3 minutos que me conceden, uno de los problemas, una de las importancias grandes en el trabajo que se desarrolló particularmente a partir del 2015 es que se pudo tomar una fotografía del Estado capturado. Lo que dejamos después como un documento de CICIG en el informe temático que se presentó en agosto del 2019, Guatemala, un Estado capturado, revela exactamente eso. Pero es apenas la posibilidad de una visión sobre esto que se presenta en el país, desafortunadamente sin la posibilidad de haber podido profundizar suficientemente como para lograr la desarticulación. Hay una experiencia realmente importante, pero tal vez, como siempre lo manifestaba en Guatemala, el hecho de no haber podido dar el paso hacia que impidiera la regresión, eso ha sido una situación realmente desafortunada, que es lo que ha permitido que luego la manera como se formó el denominado Pacto de Corruptos y cómo ha sido esa regresión en el país tan fuerte, pero sin embargo con una gran experiencia que, como insistimos siempre, le permitió al país, pero puede permitirle para el futuro inmediato, le permitió al país conocer que la lucha contra la impunidad del poder sí era posible, que había una capacidad de los órganos del Ministerio Público guatemalteco, del organismo judicial guatemalteco, de enfrentar de manera frontal, como se hizo, la gran corrupción. Estábamos en el proceso de liberación del Estado capturado y fue precisamente, como tanto se ha dicho, el gran fracaso de la CICIG fue su éxito, porque la perjudicó haber sido una experiencia tan exitosa, porque quienes se sentían afectados, pero sobre todo quienes se sentían en peligro, ayer lo decía en otro foro, esa oligarquía que ha tenido el control en el país, el régimen oligárquico en Guatemala, advertido de que esto iba a generar para ese régimen la posibilidad de su terminación. Se organizó y actuó de la manera como lo vimos, inclusive de enemigos que aparecían antes como irreconciliables. Cuando se dieron cuenta que estaba en peligro su permanencia, se aliaron. Ellos sí saben aliarse. Y esa es otra experiencia también para la población guatemalteca. La ciudadanía tiene que saber aliarse para enfrentar ese régimen oligárquico. Muchas gracias por sus palabras. Diputado Dávila, ¿usted cómo vivió esas jornadas de indignación ciudadana frente a la impunidad y la corrupción? ¿Cómo lo vivió usted cuando todavía no era congresista? Bueno, buenas noches a todos y a todas. Realmente bastante complejo cómo te das cuenta que la corrupción y la impunidad te afecta a vos en donde estés, hagas lo que hagas. Muchas veces pensamos que no nos afecta,
y entonces no nos involucramos y crees que no es tema tuyo porque vos no sos político, porque no es un tema que esté en tu trabajo, en tu diario vivir, y solo lo ves pasar por medio de la prensa, los noticieros, y crees que no te incumbe. Te das cuenta que te incumbe cuando vas a pedir tus medicinas y no hay, cuando ves que tienes una emergencia y no llega la policía, y son los primeros luces que vas teniendo, pero como te vas dando cuenta de que del nivel de corrupción que hay en todo sentido, tenés que involucrarte, ya no puedes ser espectador y tenés que volverte protagonista y tenés que empezar a decir aquí estoy y tenés que empezar a decir aquí está mi representación y tratar de involucrar a más gente, que creo que es muy importante, y esto se logra por medio de foros presenciales, de charlas y demás, y te vas dando cuenta que vas encontrando gente al igual que vos de indignada, de molesta, y luego pues ya llega un momentito en el que la indignación te mueve cuando el descaro de los actos de corrupción y de impunidad son tan grandes. Lo de la agüita mágica, por ejemplo, creo que fue la gota que derramó el vaso de la ciudadanía en aquel entonces, y ya era demasiado el descaro, y entonces con los sentidos estás metido de lleno. Ya no podía haber una manifestación sin que vos estuviera, ¿verdad? Ya era jornada cada sábado, agarrar mi bandera y agarrar mi altoparlante e irme, y con todos los riesgos que esto conlleva, ¿verdad? Pero te das cuenta que poco a poco se va sumando la gente, y no puedes dejar que ocurran estas cosas sin que vos menees un dedo, sin que vos te sientas parte de un movimiento que está empezando y lo consideras justo y lo consideras oportuno y tenés que hacer lo tuyo. Entonces, las jornadas fueron intensas, pero muy satisfactorias porque se iban dando resultados. Era la primera vez que renunciaba una vicepresidenta, luego que se iba el vicepresidente, que se iba el presidente, perdón, entonces sí habían resultados tangibles, pero como mencionábamos antes de entrar, tenemos que tener la claridad, como lo decía muy bien el licenciado Roldo Sánchez, no es una carrera de 100 metros, sino que es una carrera de relevos y que tenemos que continuar luchando contra la corrupción y la impunidad y seguirnos sumando para que, como dice don Iván Velázquez, ellos se den cuenta que aquí estamos y que estamos resistiendo en diferentes lugares y de que si ellos se organizan, nosotros también podemos hacerlo. Gracias. La segunda pregunta está vinculada a querer escuchar la reflexión de ustedes en torno a los ataques y persecución en contra de jueces como Erika Ifán, Miguel Ángel Gálvez y fiscales como Juan Francisco Sandoval. Empieza el doctor Velázquez, por favor. Bueno, los ataques contra jueces y fiscales, todo lo que se incrementó después de la salida de la comisión, ya en el momento en que había una debilidad de la comisión por todo lo ocurrido durante el segundo semestre del 2018 y en el 2019, yo creo que han tenido una finalidad. La advertencia a los jueces y fiscales independientes del país que no van a poder, que no podrían continuar, que no se podían meter con quienes se metieron. Era como para tratar de generar ese gran temor que afortunadamente por la valentía de los jueces y los fiscales, los mismos que mencionó, contra quienes se dirigieron las campañas más fuertes, Erika Ifán o Juan Francisco Sandoval, para mencionar solo uno de la Judicatura y uno del Ministerio Público, no han cesado en su actividad comprometida con la justicia y en la lucha contra la impunidad. Entonces, me parece pues que esto tenía un propósito aleccionador. De un lado, para tratar de beneficiarse con lo que han estado buscando desde entonces, la impunidad que afortunadamente todavía, por lo menos no de manera extendida, se ha presentado en el organismo judicial. Por el contrario, se han continuado dictando sentencias de aquellos casos, sentencias condenatorias por aquellos casos en los que en el pasado
estuvo la CICIG acompañando al Ministerio Público. Pero del otro lado, lo que indicaba como la advertencia que nadie se atreva a volver a intranquilizarnos, porque de hacerlo vamos a actuar como lo estamos haciendo con estos jueces y fiscales actualmente. Me parece que de todas maneras ha habido un incremento en el respaldo ciudadano frente a épocas anteriores. La solidaridad que se ha generado con Juan Francisco Sandoval o con Erika Ifán o con Miguel Ángel Gálvez, con jueces que han estado comprometidos en la lucha contra la corrupción, yo creo que esa solidaridad se ha ido ampliando y es lo que ha permitido, además, ya para concluir, es lo que ha permitido, además, por ejemplo, que Juan Francisco Sandoval todavía pueda estar al frente de la PESI, porque de lo contrario, hace meses que hubiera salido de esa dirección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Diputado Aldo Dávila, le dejo a usted la palabra. Bueno, la persecución es sistemática, porque entonces se van en contra no únicamente de los jueces probos, transparentes y dignos, sino que entonces se van en un ataque directo y sistemático hacia la Procuraduría de los Derechos Humanos, hacia la Corte de Constitucionalidad y activistas. Esto, yo siempre lo he dicho, en algún momento la coyuntura nos iba a rebasar y eso fue exactamente lo que ocurrió, porque entonces atacan en diferentes frentes y no sabes para dónde realmente responder, porque muchas veces, desgraciadamente, el guatemalteco es más reactivo que no se adelanta a lo que puede ocurrir, pero la persecución y la criminalización se está dando a nivel nacional. Vemos, por ejemplo, en este gobierno se han caracterizado los estados de sitio constantemente. O sea, se inició con estados de sitio, pararon con el COVID, entonces nos ponen un estado de calamidad, pero tenemos activistas desaparecidos, tenemos activistas presos, ¿verdad? Y esto se debe precisamente a que se envalentonaron, porque tenemos que decirlo, se envalentonan al sacar a la CICIG de Guatemala y empiezan la persecución contra todos aquellos que defendieron a la CICIG. Entiéndase al señor procurador, a la Corte de Constitucionalidad, a las organizaciones que estuvieron respaldando las acciones, pero también afortunadamente se ha mantenido un respaldo hacia los jueces probos y por eso es que, como dice don Iván Velázquez, se siguen manteniendo y tenemos que cerrar filas para mantenerlos. Tenemos que cerrar filas para que no se les saquen. Por ejemplo, la elección de Cortes, el que no hayamos elegido Cortes al día de hoy, es un retraso malicioso del pacto criminal. Tenemos que tenerlo muy claro. Y las luces son de que se va a escoger Cortes hasta que se cambia la Corte de Constitucionalidad para meter ahí a sus piezas claves, entonces que a nadie les diga nada y metan a quien ellos quieran meter. Entonces, es un descaro enorme que tienen, desde, como vuelvo y repito, se sienten envalentonados, pero también la ciudadanía está consciente y está despertando. Y hay muestras de ello también a nivel nacional, que la gente se está dando cuenta de los endeudados que nos hicieron quedar estos millones de quetzales y que estaremos por años, y que los programas sociales siguen sin llegar a la ciudadanía. Y les molesta mucho la fiscalización, y entonces empiezan también los actos de intimidación hacia quienes es incómodo, desgraciadamente. Doctora Aldana, usted también ha sido pues, blanco de ataques y persecución. ¿Cuál es su opinión en torno a lo que está pasando con jueces y fiscales independientes? Sí, Haroldo, voy a hablar con conocimiento de causa, puesto que estoy en el exilio, estoy asilada en Estados Unidos, soy asilada política, vivo en Washington, D.C. Y quiero referirme brevemente a cómo funciona la criminalización o cómo ha funcionado en mi contra, que puede tener el mismo patrón para defensores de derechos humanos, pero especialmente lo puedo comparar con jueces y con algunos fiscales, con Juan Francisco Sandoval específicamente, con Erika Ifán y con Miguel Ángel Gálvez. Salen los delincuentes y lo acusan a uno.
Por ejemplo, el caso del edificio del Ministerio Público. Salen los delincuentes desde el Congreso, y cuando digo delincuentes me refiero a Felipe Alejos y a Estuardo Galdames, y forman una comisión ilegal e inmoral. Y llega aquel señor diputado, exdiputado, con una carreta de supuesta prueba. En ese momento empiezan a manejar todas las redes sociales. Van los netcenteros subiendo ese caso y uno allí sabiendo que lo están criminalizando. Y como uno ya no está en el puesto, pues no hay quien lo defienda, definitivamente. En Guatemala se defiende al que está en el puesto, pero cuando lo dejan, que le vaya bien. Imposible, imposible contar con algún tipo de apoyo. Después de que salen los delincuentes a quienes uno ha presentado casos sustentados, no inventados, el ataque de los netcenteros y de algunos medios que están capturados, sale el Ministerio Público, Consuelo Porras, con el caso, no importa si corrieron un fin de semana y encuentran a un juez corrupto que les da la orden de captura por un delito que uno no cometió, pero el criminal que está acusando lo está diciendo y le creen. Le cree la fiscal general, le cree el juez y le cree buena parte de la población porque está capturada la información y uno criminalizado. No es fácil decir tengo 2 órdenes de captura y una solicitud de captura ante Interpol, porque los criminales están diciendo que la criminal soy yo. Afortunadamente, hay países como Estados Unidos que sí investigan y que se dan cuenta que uno es perseguido político por haber hecho su trabajo, y en mi caso hay un ingrediente más por haber tenido la osadía de querer participar en el proceso electoral de Guatemala. O sea que mi pecado es doble. Fácil, me hubieran matado y finalmente, porque Dios quiso salvarme la vida, pues salí de Guatemala. ¿Qué tienen que hacer los jueces, los fiscales honorables como Juan Francisco Sandoval, Erika Ifán, Miguel Ángel Gálvez? Y quiero agregar ahí a Gloria Porras, a Jordán Rodas, y también quiero agregar a Aldo Dávila. El pueblo tiene que luchar para que se mantengan en el puesto. Eso es lo que tienen que hacer. Porque, insisto, si dejan el puesto, el pueblo los va a dejar y nadie los va a ayudar. Así es de que ese es mi consejo, que los sostengan en los puestos y que desde el puesto sigan haciendo su trabajo, y ahí sí hay apoyo de la población. Más difícil será para Gloria Porras porque ella está por entregar en abril y si no es reelecta va a tener que buscar el asilo político. Y en el caso de Aldo Dávila, mucho más difícil porque él depende de una elección a través del sistema político capturado en Guatemala. A Aldo Dávila hay que reelegirlo como diputado para que el pueblo no lo olvide, para que él no salga al exilio y se olviden de su lucha, de su entrega y de su trabajo y de ser una luz en ese sistema político capturado de Guatemala. En esta época, a través de diversas opiniones, comentarios y análisis, pues se señala el continuismo de la alianza criminal que en su momento el MP y la CICIG desarticularon. ¿Por qué luego del 2015 lograron sobrevivir y ahora retornan al poder esas estructuras? Empezamos con el diputado Aldo Dávila. Bueno, las estructuras ahí están, ya han estado. Cuando CICIG hace su trabajo, las debilita. Les demuestra de que hay una otra cara de la moneda y nos demuestran a los guatemaltecos que podemos cambiar las cosas. La estructura ahí ha estado y se mantiene.
La cuestión es cómo votamos la estructura, cómo hacemos que la gente se indigne al grado que se indignó en el 2015, para entonces volver a tener aquellos paros nacionales. Porque la estructura sigue, pero ahora la estructura dio el primer zarpazo a sacar a la CICIG. Ahí se envalentonaron. Entonces, ¿cómo volver a hacer que la gente reaccione? Y volver a decirles, aquí estamos y no nos vamos a dejar, y la ciudadanía se va nuevamente a manifestar en contra de todo lo que está ocurriendo, porque es muy grave lo que está ocurriendo. Y lo digo, en el anterior gobierno, el que estuvo estos últimos 4 años, de alguna manera ya no tenía la credibilidad. La pierde en menos de 8 meses. Ya no tiene credibilidad. Salen cosas nuevas todos los días. Pero ellos crean su propia institución para que los fiscalice. Entre gitanos no se van a leer las manos. Entonces, aquí tenemos que tener objetivos a inmediato, corto, mediano y largo plazo. Como ciudadanos, como ciudadanas, ¿qué nos está afectando ahorita? ¿Cómo podemos reactivar la indignación? ¿Hacia dónde nos vamos? La salud, la educación, el acceso a la justicia, ¿hacia dónde nos vamos? Pero como repito, son astutos. Son muy astutos y se van por todos los frentes. Y ya no sabes vos para dónde menearte. Nos vamos a la CC, no, vámonos a la PDH a respaldar, no, vamos, así me tocó a mí. Ya no sabíamos para dónde. Hubieron ocasiones en que estábamos en CICIG y de CICIG nos íbamos a PDH y de PDH a CC porque había que respaldar a los jueces, había que respaldar a CICIG, había que respaldar a Cordán. Entonces, están envalentonados y tenemos que tener la claridad de que cuentan con los recursos, con los votos en el Congreso, con la Corte Suprema que ni a palo la cambiamos y que tenemos que hacer que se cambie. Entonces, por ahí pudiéramos ir, que la gente empiece a presionar a todo nivel para que cambiemos Corte ya, no después de abril que primero se cambie la CC. Primero la Corte, ya hay que cambiar las Cortes, eso es de urgencia. Y ahí podremos ir ganando batallas y se podrán dar cuenta la alianza criminal que estamos juntos y que tenemos claridad de dónde estamos y qué queremos. A ustedes, doctora Aldana, ¿por qué estas estructuras lograron sobrevivir? Y ahora, pues, de nuevo están con su poder en las estructuras del país. Haroldo, porque efectivamente han estado ahí siempre. Empezaron los CIACs, cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, que justamente por gestión de sociedad civil guatemalteca motivaron que Naciones Unidas apoyara al país, enviando a requerimiento del gobierno guatemalteco, por cierto, ¿verdad? Y que llegara entonces la Comisión Internacional contra la Impunidad. Estos CIACs se reacomodaron y siguieron incrustados en el Estado guatemalteco, se mutaron a redes político-económicas ilícitas y siguen ahí y seguirán si no hay reacción de la población, si no hay plena conciencia de lo que sucede en Guatemala. Por ejemplo, ¿cómo hacen el fraude electoral? Cuando llegamos a segunda vuelta, ya no les importa a la alianza criminal quién quede de presidente porque los dos son afines a la alianza criminal. Y dejan, y como es un juego perverso, hay buenas personas que participan y los inscriben y los dejan participar porque han medido las encuestas y saben que estas personas no van a crecer y solo llegan a validar lo que ha hecho la alianza criminal. Importante sería que en el próximo evento electoral no participen los buenos o participen los buenos, pero que lo hagan con unidad, que formen partidos políticos, que demuestren que se puede hacer política de la buena con transparencia sin financiamiento electoral ilícito, mientras se van ganando las batallas, como dice Aldo, en la Corte de Constitucionalidad. Hay que participar, hay que organizarse, hay que tener resistencia y hay que tener amor al país, sabiendo que se puede correr el riesgo de la criminalización,
de que salga un delincuente y acuse a quien le estorba, pero debemos de saber también que hay que luchar por un mejor país. Y si mantenemos la pasividad, porque yo soy consciente que hay pasividad en Guatemala, obviamente la pandemia ha sido determinante para esa pasividad. Estamos viendo lo que sucede. ¿Por qué no exigimos que el Congreso elija a la nueva Corte Suprema? Es Vox Populis, que lo que quieren es esperar a abril para poner sus magistrados de la CC ad hoc, y entonces captura total, lo tienen todo, lo sabemos. Y no hay un mecanismo en Guatemala para que exija al Congreso de la República que haga esa elección, y posiblemente la elección que haga, aún sacando a aquellos candidatos que surgieron en el caso de FESI, aún sacándolos a ellos, nada nos garantiza que va a haber una buena elección, pero sin duda será mejor que lo que tenemos, porque muestras evidentes hemos tenido de que la Corte Suprema de Justicia actual solo genera impunidad, que está de la mano con la fiscal general para la impunidad, que hay jueces que también son de la alianza criminal, y entonces sí, ya tocamos fondo. Al perder la Corte de Constitucionalidad, aunque no estemos de acuerdo en todos sus fallos, pero los ha tenido históricos, perder a la Corte de Constitucionalidad, nos olvidamos del país por otros 50 años. Doctor Velázquez, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Sí, yo creo que hay que toda esta corrupción en el país, todas estas estructuras, como han dicho el diputado y Telma Aldana, no es que hayan retornado, sino que han permanecido. Probablemente estaban algo más mimetizadas en el tiempo del 2015-2016, porque temían las consecuencias también adversas respecto de otros que todavía no se habían vinculado a investigaciones. Es muy difícil lograr una transformación por esta vía de la justicia en la lucha contra la corrupción, y con todo el peso además en el Poder Judicial y el Ministerio Público, cuando hay un ejecutivo connivente, comprometido, complaciente o corrupto. Porque se requiere que haya, para poder transformar realmente un país, se requiere que haya también desde el gobierno una voluntad decidida por acabar, por romper con todas esas estructuras. Me parece que ha habido también siempre una doble moral. Esto que ya ha mencionado en 2 ocasiones el diputado Dávila, la no elección de cortes. Yo recuerdo en el 2014, cuando la Corte de Constitucionalidad suspendió, me parece que ya estaban elegidos, y se suspendió fue la posesión por un amparo que se había planteado. Y hubo un gran alboroto en el país del CACIF, de los empresarios, de prestigiosos constitucionalistas que todavía están diciendo las mismas cosas de todo el tiempo, pero que en aquella oportunidad del 2014 todos decían como que el país se va a caer porque los nuevos magistrados no se van a posesionar el 14 de octubre. Ahora, ya cuánto tiempo lleva de no haber elegido el Congreso a los magistrados, y no se aprecia esa reacción como ocurrió en el 2014. Ya se va a cumplir un año antes que se iba a desinstitucionalizar el país, que era el gran problema porque se habían pasado unos días para la posesión de los magistrados.
ahora ni siquiera se han elegido un año después de cuando debió haber tomado posesión esa nueva corte. Pero me parece, y para buscar también en el aspecto positivo, como lo planteaba Telma, me parece que es necesario que haya una unidad, podríamos decir, una unidad por la decencia, que lograra hacer en el Congreso de la República un cambio sustancial. Me planteaba al inicio, antes de empezar en una conversación con el diputado Dávila, decía él, hay 101 diputados nuevos y esto no ha cambiado. Y yo le decía, porque es que la mayoría de esos 101 diputados nuevos son los mismos con distintas caras de lo que ha tenido el control en el país durante tantos años. ¿Qué es lo que se requiere? Generar ese movimiento ciudadano, una unidad simplemente por eso, es porque haya diputados decentes, porque se pueda actuar en pro de la ciudadanía. Y finalmente, bueno, dos temas rápidos. Uno, esta coalición que el presidente Giammattei formó en el Congreso al inicio de su gobierno, muy similar a la coalición que armó Jimmy Morales en su oportunidad. Esto de contar, que además sería un escándalo en cualquier parte, de contar como un integrante importante de la coalición de gobierno, un partido que Estados Unidos había señalado como un partido vinculado con el narcotráfico, cuyo candidato presidencial está preso en los Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, y que es una pieza importante en la coalición de este gobierno. Yo creo que habla muy mal también del gobierno del doctor Giammattei. En todo esto, decía, el otro tema para finalizar, he venido leyendo, no lo había hecho durante mi permanencia en Guatemala, no había tenido el tiempo para hacerlo, pero he venido leyendo Nunca Más, el informe REMI, y lo que significa las tácticas de control social utilizadas en Guatemala. Me parece, nosotros criticamos bastante a la ciudadanía porque no se despierta, que no hay una reacción. Leyendo lo que significó toda la represión, el control que se ejerció sobre la ciudadanía en los años anteriores, yo creo que antes fue de un gran valor lo que logró la ciudadanía guatemalteca durante el 2015. ¿Qué es entonces lo que se requiere? Que también las organizaciones sociales, los movimientos sociales, los partidos políticos decentes, de la experiencia acumulada, que ha sido muy rica en los últimos años, de esa experiencia logre extraer las enseñanzas necesarias para conformar un movimiento de unidad nacional por la decencia, por la democracia, que permita empezar desde el Congreso una transformación del país. Muchas gracias. Damos paso ahora a la segunda ronda de preguntas. Estas son una pregunta específica para cada uno de los panelistas. Tendrán 4 minutos para responder. Y empezamos con la doctora Aldana. Guatemala se encuentra en una encrucijada entre avanzar o retroceder a un sistema cooptado. ¿Cuál es su visión de esta afirmación? Haroldo, realmente ya hemos retrocedido. Eso no lo podemos negar. Al momento mismo en que sale CICIG de Guatemala, es el retroceso. Y quizás se pueda rescatar algo en la medida en que se impulse la carrera judicial, la independencia del Poder Judicial, la independencia del Ministerio Público es fundamental. Un Ministerio Público independiente es clave en el Estado de Derecho. Desafortunadamente,
Claudia Paz y yo tuvimos que salir del país. Entonces ese es un mal mensaje para los próximos fiscales generales, porque Consuelo Porras puede ser reelecta o se va a quedar en Guatemala porque fue aliada de la mafia, mientras que Claudia Paz y yo, como luchamos de la mano con la CICIG por el Estado de Derecho y por la ley, hemos sufrido el exilio. La población debería de reaccionar sobre esto y poner sus ojos en las instituciones de justicia para ir, por lo menos por sectores, tratando de rescatar el Estado de Derecho. Y luego, el sistema político es fundamental. Yo insisto, en Guatemala siempre hay fraude. En Guatemala, la Contraloría General de Cuentas decide quién va a ser candidato y quién no. Depende quién le digan en el Congreso o en el Ejecutivo o la alianza criminal, que en el pasado reciente era lo mismo. La Contraloría General de Cuentas decide que no participa tal persona y le presenta una denuncia, y a los 3 años la van a desestimar y ya nadie se recuerda, y al contrario dicen, le presentaron la denuncia a la Contraloría, algo hizo. Hay que ponerle atención a la Contraloría General de Cuentas, hay que exigirle que actúe de otra manera. Si un diputado o una diputada no es afín al pacto de corruptos, le presentan una denuncia para que no tome posesión y no pasa nada. Y la Contraloría sigue y el Contralor sigue generando impunidad. No hay presencia de la Contraloría donde debería de estar. Y así cada una de las entidades tiene un rol fundamental para que Guatemala pueda detener este retroceso tan peligroso en el que va, porque nos damos cuenta que quien más sufre de ese retroceso es la persona más pobre. Se hace más grande la brecha de la pobreza y se va generando más discriminación en el país. Hay que ponerle atención a las entidades, a todas las entidades del Estado, del sector justicia y fundamentalmente en el sistema político del país. Solo se manipula la ley electoral. El Tribunal Supremo Electoral anterior fue parte del fraude electoral en el país. La Corte Suprema fue parte de ese fraude, salvo honrosas excepciones de magistrados, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público. Ahí se hacen las elecciones de presidente de Guatemala, no es la gente que sale a votar, son quienes representan a estas instituciones los encargados de hacer el fraude. Y la población solo sale a validar lo que los dirigentes de estas instituciones capturadas han decidido de la mano de la alianza criminal. Si no se cambia eso y el financiamiento electoral ilícito, seguimos retrocediendo sin lugar a dudas, Haroldo. Para el diputado Dávila, ¿cuáles son los principales retos que tiene Guatemala para alcanzar un Estado en proyección social y de transparencia y que los recursos lleguen a toda la población? Bueno, los retos son diversos. Tenemos claridad de que no hay acceso a la educación, a la justicia, al trabajo y a la justicia si no estás en la zona urbana. ¿Por qué? Nos olvidamos por completo del área rural y de que en Guatemala las cosas cambian a los 5 kilómetros, cambian por completo en nuestro territorio. Estamos en la ciudad capital y a escasos 5 kilómetros, pasadito de Chinautla, te das cuenta que no hay pupitres, que no hay escuelas en condiciones, que no hay un centro de salud. Entonces los retos deberían de ser de dejar de estar trabajando únicamente en el área urbana y de descentralizar los servicios básicos en todo sentido. Porque entonces la proyección social debería de llevarse a cabo cuando lo mismo te atienden en la zona 1 de la ciudad capital que te atienden en Chantla, Huehuetenango. Pero vemos que no es así.
Y por eso es que se da la migración hacia las cabeceras departamentales o hacia la ciudad capital, debido a que no se ha descentralizado y de que no hay el acceso a lo que debería de haber en todas partes, y por eso la gente se viene. La transparencia está en este momento más que manoseada. La gente ya no cree. La gente está desencantada de todo el sistema político. La gente está desencantada de la salud, de la educación. ¿Para qué voy a poner una denuncia si la gente si me robaron mi teléfono? Si ahí mismo te dan de una vez tu cartita para que desistas, porque de una vez te dicen, mira, su teléfono ya no va a aparecer. Seguro no habían cámaras. O sea, no se toman la molestia de ir y verificar si había alguna cámara, verificar si es el mismo modus operandi, si es una misma pandilla la que está en un lugar, ¿sí? La gente ya no cree en los procesos porque no son transparentes y debido a que no hay toda la gente que debería de haber atendiendo, entonces una vez te desestima. Les cuento, he estado citando autoridades del Ministerio de Educación y están dando las bolsas de alimentos hacia los alumnos a la mitad. Medias libras de frijol empaquetadas ahí, en la escuela. Y lo que le dicen a la gente es agradezca que algo se le está dando. Con esas palabras, la botella de aceite a la mitad y a otra gente le dan en una bolsa de plástico el aceite. ¿Sí? Entonces, los retos son de que tengamos igualdad de condiciones todas y todos los guatemaltecos donde estemos. Si nacemos bajo el mismo, tu partida de nacimiento dice guatemalteco, no dice guatemalteco de segunda, tercera, cuarta categoría. Pero así es como te sentís cuando creces y naces en los departamentos y en los municipios más pobres, ¿sí? Entonces, los retos deberían ser llegar hacia donde no ha llegado la educación, el trabajo, la salud, el acceso a la justicia, con proyección social. De eso debería ser nuestro reto. Y hacer que la gente tenga el hábito de la denuncia. Porque entonces la gente, me tenían que dar 25 libras de frijol para mis hijos, pero me dieron 12,5, pero algo me dieron, ¿sí? Entonces sigue la corrupción, desgraciadamente, y está a todo nivel, Haroldo y demás panelistas, ahí está la corrupción a todo nivel. Bolsas de estudio que costaban 52 quetzales, he estado descubriendo yo que están evaluadas en 35 quetzales. Y no hay una orden de prisión a esta persona, sino que la van a hacer devolver el dinero cuando lo tenga, porque ahorita no tiene. Entonces, esos deben ser nuestros retos, luchar contra la corrupción y la impunidad para que toda la gente tenga acceso a los servicios básicos y mínimos de dignidad en este país. Doctor Velázquez, luego de la salida de CICIG de Guatemala, pues estas prácticas del pasado han retornado. A su juicio y desde la experiencia que usted acumuló al frente de la comisión, ¿qué deben los guatemaltecos fortalecer en ese combate a la corrupción y la impunidad? Me parece que la justicia es el pilar fundamental y que tiene que haber una decisión ciudadana de exigir independencia en el Ministerio Público e independencia en el organismo judicial. Que la manera como se han venido proveyendo los cargos, tanto en el organismo judicial como en el Ministerio Público, deberían sufrir un cambio trascendental, de manera que aquel principio constitucional de la elección de funcionarios capaces, honestos, idóneos, sea en primer lugar en el organismo judicial y en el Ministerio Público un imperativo, y particularmente en este aspecto de la independencia. Creo igualmente que la ciudadanía tiene que luchar por ampliar los canales de participación política. Las organizaciones sociales tienen una gran responsabilidad y las personas democráticas en el país tienen una gran responsabilidad en la convocatoria de esa ciudadanía para lograr generar unidad en torno
a principios fundamentales. Es decir, unirse todos, como mencionaba, de los decentes, unirse en torno a lo mínimo que se requeriría en un Estado en el que, ya planteado por el diputado Dávila, en el que se dan unas cifras tan asombrosas de desigualdad, en el que la mitad de la población infantil menor de 5 años está en estado de desnutrición crónica. Que haya un acuerdo entre sectores democráticos en el país para que empiece en la adopción de medidas que permitan generar mayor justicia social, para llamarlo en una sola expresión. Es indispensable la unidad en torno a los mínimos de un Estado de Derecho, que haya un liderazgo democrático, que haya una convocatoria de estas organizaciones de la sociedad civil para generar ese gran movimiento, y que con toda esa fuerza que se logre adquirir, no solo sirvan como un mecanismo importante de presión en pos de la transformación, sino también, igualmente, como lo mencionaba en una respuesta anterior, sino también para lograr una transformación en el Congreso de la República. Yo creo que si se lograra un Congreso mayoritariamente aliado de la democracia, respetuoso de la democracia, luchador por la democracia, ese sería el gran principio de la transformación de Guatemala. Ahora vamos a dar paso a las preguntas del público. Tendrán 2 minutos para responder. Y siguiendo esta línea de argumentación del doctor Velázquez, aquí le preguntan al diputado Dávila: ¿qué hacer en el Congreso ante una aplanadora oficial y sus afines si la oposición tiene muy poco poder de decisión? Dejar en evidencia quiénes son. Eso es lo importante. Dejar en evidencia quiénes son, cómo están votando, porque fueron electos por la ciudadanía en sus diferentes distritos. La cuestión, Haroldo, es que si usted le pregunta hoy a la gente de Totonicapán si conoce a sus diputados, no lo saben. Si usted va a Huehue, no saben quiénes son, porque la gente llega a votar por el barquito, por el pastelito, por el pajarito, pero no votan, no saben por quiénes están votando en realidad. Entonces, lo importante en este tipo de, cuando son aplanadoras, decir, miren cómo están votando sus diputados distritales. Por ellos es que a usted no le llega el programa social, por ellos es que a usted usted sigue pagando el agua y luz cuando debió haberse pasado un decreto para que usted no pagara agua y luz. Entonces, cuando hay grandes aplanadoras, hay que hacer evidentes quiénes son y cómo están votando, para que desde los territorios la gente los denuncie. Y ha dado resultados, Haroldo. En el caso de Totonicapán, en los 48 cantones, cuando se empezaban a dar las cosas más serias en el Congreso y se pusieron en evidencia, tuvieron que ir modificando su manera de votar o de llegar al Congreso. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer. Y lo otro, pues tener la claridad y cerrar filas con los diputados que queremos que las cosas cambien. No quieren elegir cortes, hagamos un comunicado y hagámoslo público y hagamos una conferencia de prensa para decir, nosotros queremos cortes, pero este y este no quieren. Eso es lo que uno tiene que hacer ante esas grandes aplanadoras, desgraciadamente, pues que están en el Congreso en este momento, por ejemplo, donde vemos cómo con 81 votos raspaditos pasan, pero pasan. Entonces la evidencia, poner en evidencia sirve de mucho. Para la doctora Aldana, el Ministerio Público desempeñó durante su mandato un rol importante y esto dejó de ser así cuando usted se fue. ¿Cómo se puede recuperar la función del Ministerio Público para fortalecer la aplicación de la justicia en el país? Haroldo, cuando yo asumí como fiscal general, encontré un Ministerio Público que estaba transformándose en una entidad altamente calificada con el esfuerzo del equipo de Claudia Paz. Y mi equipo y yo lo que hicimos fue seguir con ese fortalecimiento.
Estaba, por ejemplo, la unidad de métodos especiales, que cuando yo salí la entregamos al doble de su capacidad. Estaba la Dirección de Análisis Criminal, que cuando asumí como fiscal general tenía analistas de CICIG que estaban trasladándole las buenas prácticas a los analistas del Ministerio Público. Cuando yo salí, el Ministerio Público le trasladaba analistas a la CICIG. Esto es un verdadero traslado de capacidades sin precedentes en la historia del país. Si no se sigue con ese fortalecimiento, porque la capacidad ahí está. La FESI es una muestra de esa capacidad instalada. Sin embargo, la institución depende desafortunadamente de el fiscal general de la República de turno. Y es evidente en este momento que Consuelo Porras es aliada de la alianza criminal. Y entonces eso detiene el actuar de los buenos fiscales, y los malos fiscales se sienten bien aliándose también con la criminalidad y contagian a los jueces. Desafortunadamente, no hay institucionalidad. Solo queda la ciudadanía. A mi juicio, solo queda la participación ciudadana exigiendo y reclamando su derecho, Haroldo. Don Iván Velázquez dice, es evidente que la CICIG tenía que irse un día. Usted tuvo un desempeño distinto a sus predecesores. ¿Qué dejó la comisión como herencia para la sociedad guatemalteca? Disculpe, ¿qué dejó la Como comisión? herencia, ¿qué dejó como herencia la comisión para la sociedad guatemalteca? Hay un aspecto importante en perspectiva de construcción de ética ciudadana, de respeto por la legalidad, lo que la CICIG pudo contribuir con el Ministerio Público para hacer vigente el principio de la igualdad ante la ley. Yo creo que el hecho de haber sentado en el banquillo de los acusados a poderosos que habían cometido delitos es un aporte muy grande que tiene que ser aprovechado también por todas las fuerzas democráticas para insistir, para persistir en una conducta del Ministerio Público y del organismo judicial en esa misma dirección. Hay igualmente una herencia que desafortunadamente no se pudo continuar desarrollando con la administración actual del Ministerio Público, que era precisamente lo que la exfiscal Aldana acaba de mencionar, que era lo que se pretendía con la CICIG, fortalecer efectivamente la institucionalidad y particularmente la institucionalidad de justicia, y dentro de la institucionalidad de justicia con mayor fuerza el Ministerio Público. Y entonces hubo un intercambio en los funcionarios del Ministerio Público con los de la CICIG, una conformación de equipos conjuntos, una formación que se permitió el traslado de experiencia internacional. Más de 20 nacionalidades estaban vinculadas en la CICIG, y con todo ese acumulado universal de experiencia en la investigación criminal. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó con todo el personal guatemalteco de la comisión? ¿Qué fue además lo que hizo en el respaldo que desde cámaras empresariales hicieron a la fiscal general Porras cuando decidió que todos estos funcionarios no pasaban al Ministerio Público? Yo creo que desde ahí empezaba a verse cuál era la naturaleza de esta Fiscalía General de ahora y cuál es la naturaleza del verdadero interés de sectores dirigentes del país
en el compromiso con la justicia y con la democracia. Y yo creo que en esto, desafortunadamente, va a pagar mucha gente por lo que ha significado una desidia, inclusive en ese sentido uno podría decir una cierta complacencia con la delincuencia, cuando ya hemos visto como desde los Estados Unidos, pero en el concierto internacional, se está señalando a Guatemala como uno de los países más importantes en la cadena del tráfico de drogas. Debilitar al Ministerio Público, impedir que el Ministerio Público cumpla su labor en la lucha contra la impunidad, es fortalecer el crimen organizado, es fortalecer, por ejemplo, el narcotráfico. Y ahí hay un gran compromiso de todo el sector dirigente en el país. Y esto va finalmente a repercutir también contra ese mismo sector dirigente que tanto reclama la seguridad jurídica, la observancia del debido proceso, pero que con su comportamiento, con sus actitudes, lo que han conducido es a un debilitamiento institucional. Guatemala se viene deteriorando cada vez más institucionalmente y simultáneamente el narcotráfico, el crimen organizado se viene fortaleciendo más también cada día. Hemos tenido más de 100 preguntas. Lamentablemente el tiempo pues, no da para contestar a todas, pero la mayoría de ellas manifiestan esa terrible preocupación de lo que se está dando en las actuales circunstancias en el país, donde está ese retroceso, donde es evidente que una institución como CICIG no volverá a Guatemala. Entonces la pregunta acá para los tres es, si estamos viendo este panorama tan oscuro, ¿hacia dónde encontrar la luz como sociedad para que continúe esta actitud de enfrentar la corrupción y la impunidad en Guatemala? Empezamos con Aldo Dávila. Bueno, ¿hacia dónde nos vamos? Yo creo que está muy reciente este golpe bajo que nos dieron con la salida de CICIG, pero también está reciente el que la gente despertara. Yo creo que hacia dónde nos vamos es hay destellos de luz en esta oscuridad, Haroldo, en el sentido de muestras de que la gente está despertando y está dándose cuenta de la realidad en la que estamos y en la realidad que pudieran estar, pero en la que no están debido a la corrupción y a la impunidad. Entonces, ¿hacia dónde nos vamos? A la unidad nacional. ¿Hacia dónde nos vamos? A decirle a la gente que si no se cambian las cortes, las cosas van a seguir igual. A decirle a la gente, usted cree que a usted no le afecta, y la gente, y es una frase muy, muy célebre, gane quien gane en las elecciones, yo tengo que seguir trabajando. No fue así en esta crisis. No fue así en esta crisis. Porque el empresariado se puso de acuerdo y le quitaron derechos laborales a la gente y pasaron por el Congreso y la gente se quedó sin trabajo y la gente no le ha terminado de llegar al programa social. O sea que sí es importante el que gane, el que llegue al poder, a quien usted, ciudadano, llegue al Congreso de la República. Sí debe de importarle. ¿Cómo cambiamos las cosas? ¿Dónde están los destellos de luz? Que la gente empiece a hacer cuestionamiento social, que la gente empiece a hacer auditoría social en sus territorios. Eso, o sea, los destellos están por ejemplo, una de las muestras más grandes y que a mí me complace mucho es la escuela de enfermería. Patojos muy resistentes, patojas muy resistentes que están peleando por sus títulos de 2014 y llegaron al grado de desesperación de tomar las instalaciones de la escuela de enfermería. Patojos muy inteligentes, muy brillantes y que ahora están ya formándose y ya tienen su asociación de estudiantes. Entonces hay que organizarnos. Esos son los destellos de luz. Hay que organizarnos y hacerle ver a la gente de que tenemos que unirnos para cambiar Guate, desde, como dice don Iván Velázquez, hacer una convocatoria ciudadana para la unión y hacer que la decencia de los diputados sea notable para que pueda llegar y que no lleguen porque apostaron mucho a la campaña política, porque debían favores, porque eso es lo otro. Quien no llega, en el que ya vimos, Haroldo, que quien no ocupa una curula en el Congreso se le da un ministerio, si no miremos la desgracia que tuvo, en qué desgracia estuvo el Ministerio de Salud,
porque el señor no llegó a diputado y le dieron de premio y consuelo un ministerio y vemos cómo nos fue. Entonces los destellos de luz están en la organización comunitaria, local, y de ahí nos tenemos que ir a la nacional, a hacer la unidad nacional para que podamos cambiar esta vida de Guatemala. Para usted, doctor Aldana, ¿dónde ve usted una salida de esta situación en el país? Quiero recordar, Haroldo, que cuando se presentó el antejuicio contra Otto Pérez Molina, en horas de la mañana, alrededor de las 8, el Congreso fue tomado por aliados del expresidente Otto Pérez Molina. La ciudadanía llegó al Congreso, se comprometió con quienes tenían el Congreso, lograron desalojarlo, orientó a la Policía Nacional Civil, entraron los diputados y fue la ciudadanía la que permitió que se conociera de esa solicitud de antejuicio. Iván Velázquez y yo y nuestros equipos fiscales, investigadores, habíamos hecho nuestro trabajo. Sin el apoyo de esa ciudadanía activa, jamás se hubiera conocido ese antejuicio y hasta ahí hubiese llegado esa parte de la historia en Guatemala. Fue la ciudadanía la que permitió que se avanzara en la lucha por el Estado de Derecho, y fue la ciudadanía la que permitió que llegara CICIG a Guatemala. Quiere decir que es la ciudadanía. Recordemos que solo el pueblo salva al pueblo. Y entonces efectivamente es organización y es participación. Y no necesitamos un gran partido político. En los 340 municipios que tiene Guatemala, la gente se puede organizar, 10 ciudadanos, ciudadanas que quieran a su municipio y que vayan a la municipalidad y que exijan y que cuestionen, porque la Contraloría General de Cuentas no funciona. Y si hay delegación de la Contraloría de Cuentas, hacer que funcione. Y si hay fiscalía, hacer que funcione desde el municipio. Y luego exigirle al gobierno central, al Congreso de la República, hay que generar observatorios ciudadanos. Los observatorios ciudadanos permiten medir el comportamiento de las instituciones. Las manifestaciones de repente solo son música de fondo para la alianza criminal. Es mejor organizarse en lo local, empoderar el municipio y derrotar desde el interior del país, desde el poder local, a la alianza criminal. Por supuesto que se puede hacer. Don Iván, usted en Guatemala generó amores y odios, pero usted llegó a conocer tanto este país, que incluso más que muchos guatemaltecos. ¿Dónde ve usted entonces un camino de salida para una situación como la que actualmente se está viviendo en el país? Me parece, como lo expresaron el diputado Dávila y la exfiscal Aldana, que aquí la clave está en la unidad y la organización. Creo que esos son dos temas que tienen que desarrollarse fuertemente en el país. Pero hay un elemento, y de acuerdo pues con todo lo que han planteado mis antecesores, pero yo creo que hay un elemento, y lo hemos insistido inclusive en reuniones en Estados Unidos con migrantes. Un país que está sostenido por las remesas y que ahora aparece como el gran logro, el esfuerzo que están haciendo los guatemaltecos, especialmente en Estados Unidos, por sostener a sus familias en Guatemala. Entonces, el gran logro porque las remesas aumentaron, cuando debería generar, por el contrario, una gran tristeza, que no hay un desarrollo nacional, que no haga depender la subsistencia de las familias en los departamentos de este sacrificio que están haciendo los migrantes en Estados Unidos. El papel, lo que quiero destacar, y decía que en ocasiones lo
hablamos en Estados Unidos con migrantes en reuniones, en algunas de esas estuvo también la doctora Aldana. El papel importante que pueden desarrollar los migrantes, ahora mucho más teniendo el voto en el exterior, una exigencia que no sea para la última hora, como ocurrió en la elección anterior, de la escasa participación de los guatemaltecos en Estados Unidos o por fuera de su país, que haya una organización desde ahora en lo electoral de manera que se pueda garantizar una amplia participación de un lado, pero de otro, estos migrantes que han tenido la posibilidad de conocer unas relaciones diferentes, un estado diferente, lo que significa el respeto de derechos y garantías, lo que significa también la exigencia de deberes, la posibilidad que tienen los migrantes de incidir respecto de sus familias para lograr también desde la perspectiva de ellos una transformación en el país. Aquí hay una realidad y es la miseria. No recuerdo, 64% de pobreza, que es una bestialidad. Esto es útil también para el control social, es útil para la permanencia del poder en las manos en las que se ha mantenido por décadas. Precisamente porque en el día de las elecciones puede haber, como ocurrió en el 2015, infinidad de manifestaciones, cantidad de guatemaltecos que salen a expresarse, pero llega el día de las elecciones y los 50 quetzales son necesarios para la subsistencia por lo menos de ese día o el siguiente. La necesidad de establecer el voto consciente, que es una responsabilidad también de los dirigentes democráticos del país, que tienen que contar con cuál es la realidad. Y hay un elemento muy importante que yo creo que tiene que desarrollarse mucho más en el país, y es lo que significa la población indígena en la posibilidad de transformación de Guatemala. Es casi la mitad de la población que además ha sufrido discriminación, persecución, el genocidio, que está en condiciones de pobreza lamentables. Pero ahí hay una luz, como lo planteaba en la expresión del diputado Dávila. Ahí hay una luz. Yo creo que hay que trabajar bastante con estas comunidades indígenas. El papel tan importante que tienen los estudiantes, lo que significó en el 2015 el papel de las universidades, cuando inclusive universitarios de la Francisco Marroquín se unieron con estudiantes de la USAC y de la Landívar y de otras universidades y salieron a manifestarse. Hay un potencial inmenso. Solo un minuto más, porque recordaba en este momento reuniones que tuve, me parece que se llamaba como el Parlamento Juvenil. En 2 o 3 ocasiones tuve reuniones con esos muchachos que se encontraban en la ciudad de Guatemala, se reunían en la ciudad de Guatemala. Y es realmente asombrosa la capacidad de los jóvenes guatemaltecos, la inteligencia, la perspectiva, el entendimiento, la manera como analizaban los fenómenos en ese tiempo 2014, 2015, 2016. Lo recordaba solo para insistir en eso. Yo creo que hay un potencial muy fuerte, pero quienes desde el empresariado democrático tienen que salir igualmente a luchar por su país, para lograr, para frenar, para impedir adicionalmente que esta práctica de empresarios corruptos o de empresarios comprometidos con un statu quo que beneficia a
solo a esos muy pocos hizo lo que conocimos en Guatemala, de lo que inclusive el propio moderador de hoy, Haroldo Sánchez, sufrió en lo que significó el ahogo financiero a los medios de comunicación. Y esto fue propiciado por los empresarios, por empresarios que tienen una gran incidencia en el país y que han usufructuado también la riqueza guatemalteca. Entonces, todo eso lo tiene que observar la ciudadanía y tiene que generarse ese movimiento con estudiantes, con demócratas, con la población indígena, en esa perspectiva de organización y unidad para la transformación, en un acuerdo sobre los mínimos fundamentales en los que todos los demócratas deberían estar de acuerdo para la transformación del país. Bueno, muchísimas gracias a los tres panelistas, al diputado Aldo Dávila, a la doctora Telma Aldana y al doctor Iván Velázquez. Yo siempre he pensado que en un país como Guatemala, tan diverso, tan rico en cultura, en tradiciones, costumbres, que hay más gente de luz, hombres y mujeres, frente a hombres y mujeres de obscuridad. Y que a pesar del tiempo tan duro que está tocando vivir, no solo por la pandemia, el desempleo, la violencia, el robo de los recursos que le pertenecen a los guatemaltecos, esa luz debe de estar ahí siempre presente. Se ha hablado esta noche de la necesidad de la unión, lo cual es evidente. Tenemos que romper esos paradigmas de que los guatemaltecos no podemos estar unidos. Ahora le vamos a dar espacio a los organizadores de este foro, que van a hacer el cierre de esta actividad, donde durante varios días se ha destacado que la corrupción e impunidad es el mayor pecado capital de la democracia en Guatemala. Entonces le doy el espacio a los organizadores. Buenas noches, Haroldo Sánchez, Telma Aldana, Iván Velázquez, desde Gente Positiva, Otra Guatemala Ya, AEU, CCDA, AEU Huehuetenango y los demás organizadores del foro, pues les damos las gracias. Para nosotros fue un honor tener 3 días de congreso, primer congreso, evidenciando que la corrupción es una pandemia. ¿Qué más mensaje nos pudo dejar Telma e Iván? Que el pueblo de Guatemala es hora de levantarnos. Si te indigna que no hay salud, que no hay educación, que no hay acceso a justicia, y hoy lo pudimos evidenciar, que dejan libre a la esposa de Jimmy Morales cuando sabemos que las plazas fantasmas que tenía. Así es que, pueblo, veámonos mañana en la plaza. Denunciemos que estamos hartos de este centro de gobierno que únicamente viene a causar duplicidad de esfuerzos, que únicamente viene a robar nuevamente lo poco que nos queda de dinero en las arcas. Lo que Jimmy Morales hizo en 4 años, este gobierno lo está haciendo en 6 meses. 6 meses de gobiernos nefastos, 6 meses de gobierno de corrupción e impunidad, 6 meses de gobierno en donde lamentablemente se perdió el control del mismo. Así que, pueblo, es hora de levantarnos, pueblo, es hora de alzar nuestra voz por esos médicos que cayeron por la corrupción e impunidad, por esos familiares que fueron enterrados y no supimos dónde los enterraron. Levantémonos. Por esos niños que no tuvieron acceso a una computadora para recibir educación y los maestros tenían que levantarse de sol a sol, de casa en casa. Por ellos manifestémonos y preguntémosle a este gobierno, pues, ¿dónde está el dinero? Que estamos cansados de la corrupción y de la impunidad. Muchas gracias. Gracias desde, como les decía, desde Gente Positiva y Otra Guatemala Ya por estar acá. Y pues les esperamos mañana en la plaza a las 2 de la tarde para decirle a Alejandro Yamatei que queremos su renuncia. Buenas noches, diputado Aldo Dávila. Buenas noches, Haroldo, el doctor Iván Velázquez y la doctora Telma Aldana también. Un reconocimiento enorme por su trabajo, por su visión y sobre todo el papel que jugaron y que dejaron para el pueblo guatemalteco. Definitivamente una enorme enseñanza en la que hoy día, a través de este foro denominado La corrupción, una pandemia permanente, pues básicamente unidad, articulación y movilización. Eso es lo que nos queda
Yo personalmente, en representación del Comité Campesino del Altiplano, CCDA, indígena Maya Cachiquel, que hemos acompañado, desafortunadamente, enormes injusticias que están padeciendo los hermanos indígenas de pueblos originarios, que básicamente son víctimas del crimen organizado, víctimas de la corrupción, de la impunidad. Y hemos aprendido algo en la que ustedes también hoy día nos han compartido, refrescarnos la memoria para que podamos reactivar esta lucha, la unidad, la articulación y la movilización, lo que hemos hecho en el pasado reciente para conquistar la justicia social. Hay que luchar para esa conquista. Y es lamentable que en Guatemala se continúa dándose la impunidad y que se está criminalizando al pueblo decente. El pueblo decente está criminalizado, el pueblo trabajador. Es increíble que campesinos, que dirigentes del pueblo, de los pueblos originarios, han sido encarcelados injustamente, sin aplicarles el debido proceso. Eso definitivamente se tiene que cambiar y tienen que estar en la cárcel los que verdaderamente han sometido este país en la corrupción, en la impunidad y en el crimen organizado. Comparto totalmente con ustedes, definitivamente la alianza criminal hay que sacar en los tentáculos de este poder político que hay en Guatemala. Y eso lo podemos lograr a partir de que la población despierta y que la población lucha por la disputa del poder político, económico y social. Y eso es la que va a garantizar la justicia que anhelamos los guatemaltecos. Muchísimas gracias, un enorme reconocimiento al trabajo, a toda la exposición del día de hoy y que definitivamente estará cayendo en tierra fértil para la lucha de la búsqueda de la justicia en Guatemala. Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, de esta manera, pues le damos las gracias a ustedes por haber acompañado este esfuerzo. Creo que era importante volver a tocar con los actores principales de ese 2015, que es una lucha que no termina, que continúa. CICIG dejó una huella, la señora Telma Aldana dejó otra huella, y somos nosotros los que estamos acá, los que tenemos que seguir en esta lucha por tener un país más humano, más justo y más solidario frente a las grandes desigualdades sociales a las que esta población ha sido sometida. Que tengan ustedes muy buenas noches y como ya se hizo una invitación para que mañana a las 2 de la tarde puedan acompañar al grupo en la Plaza Central. Muchas gracias de nuevo, que estén muy bien.